Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Tercera edición de La Guerra de las Consolas, la historia de las consolas, aquí en tu costado friki. Como le quieran llamar, porque hubo de todo, historia, guerra, sangre. Sí, de muerte, todo. decapitación, sí, No, todo. tanto no, Sí. tanto no. Bien, ¿dónde habíamos quedado? Mirá, ¿Te acordás? sí, claro. La vez pasada habíamos hablado de... El mismo chiste de la semana pasada. En el medio de la crisis de Estados Unidos, Nintendo se apodera del mercado estadounidense con Clanés. Tenemos a Sega intentando superarla, que nunca puede. Bueno, o sea, primero no puede en el territorio japonés, después no puede tampoco en el territorio yankee, pero sí quedó bien parada En Europa. En Europa tuvo tremendo éxito. Con el perdón de la mesa servida. Ojo. Y después tenemos a NEC, que hizo la PS Engine, que tuvo tremendo éxito en Japón también. Bien. Y ahí nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado con Sega haciendo la Mega Drive. En el año 88, si no me equivoco, Claro. ¿no? Bueno, nos ubicamos en ese año, como tú dijiste, 1988, donde Nintendo es la líder en el mercado americano gracias a su consola NES. Pero en Japón la batalla está un poquito más igualada. Otra vez. Otra vez. No, Aparte me lo basta. tira, no sé por qué lo escucho solo al lado izquierdo, Claro. parece una mosca que De- hago así y no se escucha. Qué lindo ruido. El Pong era, ¿no? Claro. La batalla en Japón está un poquito más igualada en este punto del tiempo. Nintendo, Sega y NEC se disputan la primera posición en el comercio. Y siendo este el país principal, el país que es el principal productor y el principal mercado de videojuegos, la batalla en este territorio es decisiva. Y sí, y los japonesitos son muchos. Sí, Hay bastante. sí, son como 150 millones, ¿no? Algo así, sí. Bueno, en el año 88 sale el Sega Mega Drive para el territorio japonés, que es la primera consola de 16 bits pura, que en ese momento Sega tiene la máquina más potente hasta la fecha, superando a la NES de Nintendo por bastante, y a la PS Engine de NEC. Recordemos que la PS Engine tenía un procesador de 8 bits apoyado por un chip gráfico de 16, pero en el caso de la Mega Drive era 16 pura. Bien. Pero a pesar de la superioridad técnica que tiene la Mega Drive, no consigue consolidarse en el mercado japonés. El mismo problema que tuvo la SG-1000, que es la versión Mega Drive japonesa, la tuvo, perdón, la versión Master System japonesa, la tuvo la Mega Drive, que a causa de las políticas de Nintendo, que impedía que las mejores empresas desarrolladoras de videojuegos trabajasen en Sega bajo tratos de exclusividad, Sega tuvo que desarrollar prácticamente todo el catálogo de su nueva máquina. Vamos a tomar como ejemplo a Capcom, ¿no? Si Sega quería un juego de Capcom, Sega tenía que comprar los derechos del juego y programarlo él mismo. La misma Sega tiene que programar el juego que ya en realidad Capcom ya lo tenía programado para otras cosas. Nintendo. Para Nintendo. Claro. El tema es que Nintendo prohibía que Capcom trabajara para otras empresas. Y así con cualquier otra empresa importante de la época. Claro, entonces así se comía todo. Claro, Nintendo era imparable. abarcaba todo el mercado y Sega quedaba pelada. Aparte Nintendo también era fácil para los programadores, valga la redundancia, programar juegos en esa plataforma. Claro, también. Para Nintendo. Entonces, en el mercado japonés, a pesar de que las capacidades de su máquina eran mejores, Sega de nuevo pierde contra Nintendo. A Sega solo le queda luchar para superar a NEC, aprovechando que en estos momentos tiene la consola más avanzada y potente. Sin embargo, NEC hace una jugada maestra que nadie se esperaba y que sería uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de los videojuegos. Sí, en el año mismo 88, ¿no? Claro. Unos meses luego de que Sega lanzara la Mega Drive, NEC saca para su PS Engine el sistema CD-ROM, que es un sistema periférico que conectas la consola a ese nuevo aparato y te permite jugar usando CD-ROMs. Que permiten usar voces reales e instrumentos musicales reales también. Exacto. A diferencia de la música esa. Pip, pup, pip. Ese fue el principal avance que tuvo esto. La música ahora ya no era la generada por la consola, sino ya tenía sonidos de CD. Ajá. Bueno, como ya habíamos hablado en el programa anterior, NEC
invierte en desarrollo de tecnología aplicada a videojuegos mucho más que cualquier otra compañía. Y mientras que la tecnología de CD-ROM apenas estaba empezando a ser usada en computadoras, NEC se adelanta varios años y crea una máquina que es una ampliación que permite, por medio del CD-ROM, el cual tiene más espacio que los cartuchos, hacer juegos más extensos y complejos, cinemáticas más elaboradas y largas. Y lo que tú decías, la música ya en una calidad espectacular. Y igual también ese flagelo de los periféricos, de que era la máquina clásica, se le anexaba con un socotroco así. Claro. Que no funcionaba sin la consola. Tenías Exacto. que tener la consola y después comprar el periférico. que económicamente no sé hasta qué punto servía. Y aparte también era medio molesto. Yo qué sé, Claro. yo me imagino en esa época andar cargando con semejante molesto. Sin embargo, este fue el caso particular en que los periféricos fueron un éxito. Ajá. Fue un avance gigantesco para tratarse el año 1988. Y por lo general, los periféricos para una consola tienen menos éxito que la consola en sí misma, llegándose a vender muchísimas menos unidades. Pero el caso del sistema CD-ROM fue totalmente diferente. Tuvo el mismo éxito que la consola y en algunos años hasta más. Por una cuestión de que hay gente que ya tenía la consola y tal, solo tenía que comprar el periférico. Y para NEC estuvo fuerte solo en Japón, no salió mucho de Japón, por lo que tengo entendido. Y a eso vamos a verlo ahora. Ah, bien. A lo largo de los siguientes años, NEC saca versiones mejoradas de su sistema CD-ROM, repitiendo el éxito y alargando por muchos años la vida útil de la PC Engine. El territorio japonés está en manos de NEC. Solo Nintendo le puede hacer competencia con su viejo sistema, hasta ahí nomás. Acá NEC avanzó pila. En NEC deciden que es momento de entrar en otros mercados y comienzan a buscar sitio en América, que es lo que vos querías hablar ahora. Ajá. En el año 89, un año después, en Estados Unidos, NEC saca la TurboGrafx 16, que es el nombre que se le dio a PC Engine fuera de Japón. Como lo que decíamos la semana pasada, que cuando cambian de región, cambian el nombre. Cambian el nombre y cambian el Y la diseño. estética también, claro. es verdad. Pero internamente es la misma máquina. Es verdad, sí, sí. NEC pensaba que podía repetir el éxito que tuvo en Japón en territorio americano, pero descubre que el mercado está... Mirá lo que te digo. Huele a fracaso. ¿Huele a fracaso? Huele a fracaso. Hay un olor a fracaso tremendo. Me gusta A ese ver. failure sense. Bueno, el mercado estaba totalmente monopolizado por Nintendo. Posible de entrar allá, ¿no? La NES estaba consolidada como la consola de la época y a pesar de la superioridad en prestaciones que tenía la TurboGrafx 16, apenas consigue ventas. Pobre gente, ¿no? Y encima, la carcasa de esta consola no fue atrayente para los ojos americanos. No me acuerdo cuál era. Era negra y tenía unos... A mí me gustó, pero se ve que no le gustó a la gente. Fue un fracaso la TurboGrafx 16. Y un detalle no menor es que la PC Engine, que es la TurboGrafx versión japonesa, todos los juegos que había hecho estaban apuntados al mercado japonés. ¿Y qué pasa? Japón tiene un gusto muy distinto a los estadounidenses en cuanto a videojuegos. Muchos juegos que los japoneses tienen, los yankees no los tocarían nunca. Y al revés también, hay muchos juegos que al norteamericano le encantan, que el japonés no. Entonces, como todo apuntaba al público japonés, los juegos no atrajeron al público tampoco en Estados Unidos. Y eso fue también otro factor decisivo. Y sí. Pero a pesar de todo, NEC la sigue peleando y en 1990 lanza su periférico CD-ROM para la consola. Que este es lo que tuvo tanto éxito en Japón, intentando remontar las ventas. Pero de nuevo fue un fracaso. La máquina no vende... Sigue habiendo olor a fracaso. Sí, no vende prácticamente nada. Y en Europa fue todavía peor. La TurboGrafx 16 apenas tuvo distribución y se vendió en poquísimos locales. En un periodo de tiempo muy corto también. Fue tipo... ¡Qué horrible! Sí. Es increíble que la consola más exitosa de Japón haya sido un fracaso en el resto del mundo. Y bueno, al ver la realidad, NEC decide abandonar su sistema fuera de Japón y concentrarse solamente en su territorio local, que fue ahí donde tiene fuerte. Claro, es su fuerte. Y Estados Unidos es el territorio de Nintendo. Sin embargo, a pesar del fracaso de NEC, Sega va a intentar entrar a su Mega Drive en el mercado americano. Pero con otro nombre, ¿verdad? Correcto. En el año 1989 aparece en Estados Unidos la Sega Genesis, una consola que a ti te gusta mucho, ¿no? Y la tuve, papá, la tuve. Me la traje, no me acuerdo, creo que de Paraguay, pero no sé de dónde. Pero sí, le di un palo bárbaro. Y fue donde empecé a jugar en 16 bits. Claro. Porque en 8 yo jugaba a la Famicom. O sea, ¿Y qué se siente manejarla? ¿Se siente bien los controles y todo? Me llamó la atención que tenía, en vez de, por ejemplo, el Nintendo era AB. Sí. Esta tenía A, B y C. Claro. Y creo que la versión japonesa, o no me acuerdo, traía A, B, C en botones grandes y X, Y y Z arriba.
que no todos los juegos usabas todos los botones. Claro, Pero una los sensación- comandos no eran completos en todos. Exacto. Creo que el único que traía para usar las 6 era, por ejemplo, la Mortal Kombat, que traía, por ejemplo, cubrir patada alta, baja Claro. y cubrirse. Estaba interesante. Lo que la Super Nintendo te traía arriba R y L. Claro que esto Ellos no. te traía X, Y, XY, Z. ahí va. Bueno, Sega Genesis es el nombre que se le dio a la Mega Drive en esta región. En un principio Sega intentó aliarse con Atari para distribuir su máquina en América, pero el presidente de Atari no creyó en el potencial de la Sega y rechazó la propuesta por el antecedente que tuvo la Master System, que no fue un éxito. Por segunda vez, Atari perdió la oportunidad de trabajar con una de las consolas más exitosas de la historia. El presidente de Atari Sí, sí. te tiene que matar ahora, ¿no? Y Sega tuvo que crear una división en Estados Unidos para distribuir su sistema. Nos acordamos que la vez pasada Nintendo intentó repartir por medio de Atari la NES, pero el presidente de Atari vio una publicidad que no le gustó De un juego que había de un salido. juego que, Sí. que iba a salir en otra consola de la competencia que no era de Atari y rompió el trato con Nintendo. Porque pensó que era traición. Era traición, claro. Un visionario, ¿no? Un visionario, Sí. pero al revés. Pero ¿no? al revés, sí, el Del visionario del idiota. fracaso. Del idiota. Bueno, habiendo aprendido de la derrota de la Master System, Sega comienza una campaña publicitaria mucho más agresiva. Nintendo seguía intimidando a las grandes cadenas comerciales para que solo vendieran sus productos. Entonces Sega llenó esas grandes cadenas con publicidad de su máquina y los mismos clientes le exigían a los comercios que traigan la Genesis. Las grandes cadenas comerciales tuvieron que ceder a las peticiones del público y vender la consola de Sega. Y ahí que se rompió un poco la exclusividad. Nunca llegaron a estar 50 y 50 en Estados Unidos. No, pero empezó a ganar pero se territorio. acercó, se acercó. Sega también realizó una estrategia publicitaria agresiva y directa, nombrando directamente al rival. Que ¿Cómo era la frase? Era Sega does what Nintendo don't. Nintendo. Un juego de palabras como diciendo Claro. Sega hace lo que Nintendo no. Claro, sí, apuntando a un público más adulto y maduro. Y todos estos factores hicieron que de a poco la Genesis se fuese introduciendo en el mercado americano, ganando el terreno a la Nintendo. Otra cosa que medio como que no catapultó, porque no sé hasta qué grado tuvo éxito la Genesis, es que necesitaban una mascota. No sé si eso. Claro, eso va más adelante. Más adelante. Sí. Perdón, mal yo. Bueno, en ese momento tenemos a Atari, Ajá. quien antiguamente era la empresa líder del sector de videojuegos. Nadie podía con él en los 70. Pero no podía competir con las máquinas actuales provenientes de Japón. Pero Atari, de todas maneras, no se va a rendir e intenta volver a formar parte de las consolas, de las principales empresas desarrolladoras de consolas, con un invento revolucionario que lo vamos a ver después de la pausa. Dale. Regresamos después de la pausa. Ah, pero qué voz sexy. Bueno, nos quedamos en que Atari iba a sacar una consola. Estaban a punto de sacar algo, era como su última carta, no sé si última o penúltima. Una carta. de las pocas Sí, que que le quedaba, le sí. quedaba un manotazo de abogado. ¿Qué sacan? En el 89, ¿verdad? Claro, en Estados Unidos en ese año saca la Atari Lynx, que es una consola portátil muy potente para la época. Antes de ella, las únicas consolas portátiles eran pequeñas máquinas que solo tenían un juego integrado, como las Game & Watch. Ajá. Que Pero- eran de Nintendo esas. Claro, eran Sí. de Nintendo. Pero la Atari Lynx llevó el concepto de los juegos en cartuchos a su máquina portátil. Ahí ya podías intercambiar por medio de un cartucho y jugar. Vale. La Atari Lynx contaba con una pantalla a todo color y un procesador de 8 bits apoyado por otro de 16. No era tan diferente esta consola a las consolas de sobremesa en cuanto a capacidades. Era como una consola achicada, digamos, Claro. con batería, A con mí, pilas. a mí me parece preciosa esta consola para verla. Era pila, consumí un montón. ¿no? Claro, Claro. Ahora vas a ver. Está Se te iba la vida pagando Y las sí. pilas. Bueno, ahora vas a ver esto. Eso fue la desventaja que tuvo. Sí. Para mí era preciosa en cuanto a diseño, era espectacular. Tenía como unas partes ovaladas arriba que se juntaban como un poco más anchas en los costados. Era lindísima. Pero lamentablemente para Atari, esta máquina tenía algunos problemas. Primero que nada, la Atari Lynx era demasiado grande, lo cual dificultaba mucho usarla de la forma en la que fue pensada como una consola portátil. Claro, o sea, el límite entre lo portátil y lo doméstico. Es el tamaño. Claro, que entraba en el bolsillo y eso no entraba en un bolsillo, Claro. era un poquito más grande. Era bastante tosca para llevar. Era casi portátil, una Sí. cosa así. En segundo lugar, costaba $190, que era un precio muy alto para las consolas portátiles de la época. Un dato curioso es que hoy en día me fijé en internet y te sale $2.500. Porque, bueno, es Con la una pieza de inflación. colección. Ah, si la compras hoy. Claro, porque hoy ya no hay en ningún lado Sí, y no. si te encontrás, precio de coleccionista. Claro.
En tercer y más importante lugar, la Atari Lynx, lo que tú decías, Sofía, usaba 6 pilas, Pa. las cuales agotaba en poco más de 3 horas. Una autonomía Claro. Un casi vicioso, nula. olvidate, Nada. se le va el sueldo. En un momento del tiempo en el que... No existían las pilas recargables. Exacto, ¿no? las pilas recargables no existían. Y eso suponía un problema. El sobrecosto en baterías, ¿sabes lo que era? Sí, obvio. Pero a pesar de sus problemas, la Atari Lynx podría haber sido un éxito. Podría. Pero en Japón, una vieja conocida estaba desarrollando paralelamente un sistema portátil que sería un gran éxito, volviendo a hundir a Atari en el pozo de excremento de donde salió. Y sí, era necesario qué linda esa metáfora. Qué linda referencia metáfora. escatológica, era necesaria. En el año 1989, el mismo año que Atari saca la Atari Lynx, Nintendo pone en juego la Game Boy. Un clásico de los clásicos. Claro. ¿no? La primera, ¿no? La primera Game Sí, Boy. sí. En Japón y Estados Unidos sale en el 89, pero en Europa sale un año después, en el año 90. Pero igual ya vemos cómo se están achicando las La distancias. distancia, entre- sí, sí. Quizás acá vemos 89 y 90, pero capaz que son meses, ponele. Sí, porque- claro, exacto. La Game Boy es una consola portátil con prestaciones muy inferiores a la Atari Lynx. Pero Mientras que la consola de Atari tiene una pantalla color con iluminación propia, la Game Boy usa una pantalla monocromática bastante pequeña, con un tono verdoso, sin iluminación propia y con poco contraste, lo que obliga a los usuarios a jugar con una fuente de luz externa. Era bastante incómodo usarla. tenía 20 horas de autonomía. Claro, Era otra cosa, claro. Al Claro. tener menos recursos, consume menos también. claro. Pero se volvió un clásico. Las capacidades gráficas de la Atari Lynx, por ejemplo, también eran superiores. Pero en lo que la Game Boy tenía ventaja era en su tamaño, por ejemplo, que dije muchas veces, por ejemplo, le dejaba hacer una consola portátil de verdad. Claro, esa sí entra en el bolsillo. Claro. Era un poco ancha, era bastante. Yo tuve uno en la mano. Vos tenés. Claro, yo tengo Son una. bastante anchas con respecto a lo que es un celular, por ejemplo. Hoy en ¿no? día se ven como bastante grandes, pero en su momento eran re chicas. Sí, Y sí. de hecho, que mencionaste lo del bolsillo, Nintendo se jactaba de tener la única consola que entraba en un bolsillo. Exacto. Eran bolsillos grandes. En los 80 Claro. se usaban pantalones más Pantalones grandes. gigantes. Sí, Claro. sí. Pero lo que vos decías de las 20 horas de juego fue lo que garantizó el éxito de esta máquina. Y claro. La autonomía era increíble. Gracias a que la pantalla sin luz propia reducía el consumo de energía, con 4 pilas podía llegar a casi 20 horas de juego. Contra las 6 pilas de Atari Lynx que solo manejaba menos de 4 horas. Y 20 horas para un adolescente con Es ganas mucho, de jugar. es mucho tiempo. O sea, es mucho y es poco en el sentido. ¿Para un adolescente o para un que- niño? Sí, que, Sí, que- sí. que podría estar todo un día jugando, ¿no? O Gastón. Claro. Sí, es lo mismo. La Game Boy se convirtió rápidamente en un éxito. Llegó a vender más de 100 millones de copias en todo el mundo Estás loco. y durante más de una década no tuvo rival. Tuvo una vida útil como de más de 10 años, 10, 11. Y a pesar que las otras compañías crearon consolas portátiles muchísimo más potentes. Pero no hubo con qué darle con la Game Boy. Yo la tengo hace no tanto tiempo. La he usado bastante. Después ya rápidamente pasé a la Game Boy Color. Pero la verdad que es lindo jugarla. Sentís esa sensación de antigua que decís, pa. Se está por llorar. Sí, Está estoy por llorar. Se está le por pianta llorar. un lagrimón. Igual, la mía tiene como dos líneas de píxeles tipo que forman una cruz que están muertos. Ah, está roto ahí. Son 30 años, ¿qué querés? Yo tengo acá que fue creado por Gunpei Yokoi, que fue el mismo de la Game Watch. Claro, sí. Game and Watch, perdón. Claro. Yokoi volvió a aplicar en el Game Boy el concepto que lo más pequeño puede ser lo más grande. Epa, che. Claro. Intentar ganarle a esta Metáfora. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Sigamos. Intentar ganarle a esta consola parecía algo imposible. Pero Sega no se quiere quedar atrás. Llega hasta el Sí, filo de la está muerte on ahí. fire. E intenta ganarle con la siguiente máquina. Soniditos. Igual cambia la música, pero para mí son todos iguales, vos. Son todas como. Música de 8 bits. Fede, ¿estás seguro que uno pone la misma canción? Son todas iguales. No, están buenas, están buenas. En el año 1990, un año después. Ay, ¡Mi oreja! Perdón, mal yo. Adoro ese ruido. Si lo resonás, Fede te tira eso. Nunca pierdas ese ruido, por favor, Fede. Que se pierdan todos los archivos que tenemos ahí, pero ese no, No, ese no. nunca. En el año 90, un año después de que salió la Game Boy, en Japón aparece la Game Gear de Sega. Y un año después entra al territorio americano y europeo, en el 91. En este caso no cambian el nombre. Porque, ¿tenés idea? Ya hacían el nombre pensando en el mercado Claro. extranjero, ¿no? Quizás Claro. era por ahí. Y bueno, la Game Gear
era una consola portátil con una pantalla a color con iluminación propia, con la que se podía ver la televisión por medio de un periférico que se le incrustaba. Un periférico con una antenita que podías ver la tele. Innovadores. Y se veía bastante lindo, sí, totalmente innovador. La Game Gear tenía prestaciones de una consola de sobremesa. De hecho, internamente es prácticamente idéntica a la Master System. Hasta el punto de poder usar los cartuchos de los juegos de Master System con un adaptador, lo que ampliaba el catálogo de la Game Gear. Vos tenías un aparatito nuevo, otro periférico, que es un adaptador que le colocás en la ranura donde van los cartuchos, y arriba de ese adaptador le colocás... Te quedaba una torre, pero funcionaba. Bien, bien. Y a color, que era medio novedad. Eso, Claro. ¿no? La Game Gear era una máquina muy superior a la Game Boy de Nintendo, pero Sega comete los mismos errores de Atari con Atari Lynx. Tiene un tamaño excesivo y consume 6 pilas en menos de 4 horas de vuelta. Lo que le da un sobrecosto de baterías enorme. Las empresas de pila estaban chocha la vida. Sí, ¿no? sí, Era obvio. tipo, Entre ¡guau! eso y los Walkman, Sí, Sí, también. los Dickman y todo. Duracell y eso estaban contentísimos. Época de auge. Claro. ¿no? Esos errores hicieron que la Game Gear no fuese rival para la Game Boy. Pero, aunque siempre estuvo a la sombra de su rival, la consola de Sega se vendió relativamente bien. No se puede considerar un fracaso. Se vendió muy bien. Por eso no dice el... Claro, no, muy bien. No lo nada. Tu olfato está bien. Vamos a probarlo ahora después. Y tengo. Bien, ¿para qué lo usarás? Bueno. Año 90, entonces. Claro. Seguimos. Sega apoyó su consola durante varios años, dando como resultado una consola portátil con un catálogo bastante extenso, porque tenía los juegos de Master System que podías jugar con adaptador, más los juegos que sacaba de Game Gear propios. Que creo que ahora estamos escuchando el Tails Adventures. ¿El de la patineta? No, el de colitas, la de Sonic. Ah, no llegué. Pero La zorra que gira. Que Sí, pero tenía juego propio en... Tenía juego propio en en Game Game Gear. Gear. Sí, Esa no la tenía. claro. Bien. Hasta ahora, la Game Boy es la máquina de bolsillo líder del mercado. Pero el mayor rival de Nintendo en Japón intentaría superarla en esta área de consolas portátiles. En un nuevo intento, ¿no? Claro, sí. Esta quizás era una de las cartas que le quedaba a PC Engine, ¿no? Te quemé el truco. Ah, algo así. Bien. En el año 1990, NEC saca al público la PC Engine GT, que es una consola portátil que no tiene juegos propios, sino que usa los mismos juegos de la PC Engine normal con los mismos cartuchos Hooker. Que Hooker se llamaban los cartuchos de la PC Engine, que eran unas tarjetitas, básicamente. Ah, mirá. Eran como la tarjeta STM que tenemos nosotros, que se insertaba y era juego. ¿Una tarjeta? Sí, era una tarjeta. Pero No, para la época... funcionaba como un cartucho, pero era una tarjeta. Para la época era Me increíble, imagino sí. tipo un disquete de los viejos, ¿te acordás? Lo de 3 Claro,1/4. era esa idea, sí. Bien. Esto hizo que desde el principio la PC Engine GT tuviese un amplio catálogo con juegos de muy buena calidad. Básicamente la consola portátil era igual en potencia que la PC Engine normal. Básicamente lo sipiaron. Apretaron todo Claro, ahí. punto rar, hicieron la PC Engine y bueno, quedó la PC Engine GT. Pero NEC tuvo un gran problema con esta consola. ¿Estás oliendo? No. ¿No? No. A ver. ¿No? ¿Seguro? Bueno, Bien. fracaso, pero digo... ¿Por qué? El tema es por qué. Estoy pensando por Bueno, qué. los juegos de PC Engine fueron creados para ser vistos en una pantalla de un televisor convencional. Ah, ya me Claro. acordé. Pero la pequeña pantalla de la PC Engine GT hacía que los diálogos de los juegos fuesen muy difíciles de leer. No se entendía nada. Claro. Entonces, hay muchos juegos RPG que vos tenés que hablar con todos los personajes que se te crucen Claro. y leer los diálogos porque te dan pistas a dónde tenés que ir. Si vos no podés leer los diálogos, No marchaste. puedes jugar. Claro. Y además, en los juegos de acción, los proyectiles de los enemigos eran casi invisibles, lo que dificultaba la jugabilidad. O sea, estás ahí disparándote con el enemigo, de repente no ves y de repente moriste. ¿Por qué morí? Y pones una lupa y ves, este proyectil Me fue había el que me caído mató. un puntito ahí. Claro, sí. Bien Ese- posible. menos. claro. Claro, la resolución ahí era el Claro. tema. Todo esto sumado a un alto precio y un consumo de pilas excesivo llevaron a la PC Engine GT al fracaso. Algo nuevo para una máquina de NEC dentro de Japón. Que venía viento remándola bastante bien. en popa. Es la primera vez que NEC fracasa dentro de Japón. Bien. Pero bueno, a pesar de fallar, en Japón intenta vender su consola portátil en Estados Unidos con el nombre de la Turbo Express. Ahí cambiaron el nombre. bien. Claro, que era la consola portátil más potente de ese momento en Estados Unidos, pero también la más cara.
costaba... $300 tengo acá yo. Correcto. Bien. Que era un precio sumamente elevado para la máquina portátil de 1990. Ya $190. Claro. Era caro, Era caro. 300. Convengamos que hoy en día, cualquier consola portátil que salga el día de hoy, te sale eso o hasta más. Sí. Pero 30 años atrás era un precio altísimo. Claro, si vos sacás la cuenta del tema de la inflación, Claro. es el mismo precio, pero con $1 a mucho más Claro. bajo, no sé cómo sería. Y bueno, al igual que todos los sistemas de NEC fuera de Japón, la Turbo Express fue un... Fracaso total. Muy bien, sí. Lo Chau. olí, sí, ya lo saqué yo. Sí, muy buen olfato, Fernando. Bueno, en ese mismo año, Sega irrumpe en el mercado europeo con la Mega Drive, que hasta ahora no la habían sacado en el mercado europeo. Mantuvieron el nombre de Japón. Eso es un dato curioso, sí. No lo cambiaron como en Estados Unidos, que le metieron Genesis, pero acá le dejaron Mega Drive. Y pasa que también confundís un poco al Sí, público. y 3 aparte, nombres diferentes. a para mí uno. en lo personal me parece que Mega Drive suena mucho más cool que Genesis. ¿Cómo? Cool. No, El no- Mega. Mega ¿cómo es? Drive Ah, Mega. suena mucho más cool que Genesis. Y bueno, pero hay que estar ahí para decidir. Claro. Vos no habías ni nacido todavía. Yo tampoco. Esto Yo fue... sí. Yo sí. Esto fue en el 90, yo había nacido, sí. Yo no. Recién cambiando pañales. Ah. Era un bebote. Bueno, en Europa la Sega Master System había sido un éxito y este antecedente provocó que la Mega Drive rápidamente se volviese la consola más vendida de esta región. Bien. Y ahí se empezó a ganar pila Sega. Las cosas venían bastante bien para esta compañía, que fuera de Japón, dentro de Japón estaba horrible, pero fuera de Japón era un éxito total. Le fue ganando terreno a Nintendo dentro de Estados Unidos. No logró superar a la NES, pero ganó un buen público. En Y- ventas mundiales emparejaba por Europa. Por Europa, exacto. Y parecía que Nintendo y NEC no podían frenar a Sega, frenar ese crecimiento económico. Pero dentro del país asiático está a punto de salir la consola más esperada del momento. Qué lío estamos ahí, ¿no? Una máquina que provocó filas interminables de compradores en las puertas de los locales de videojuegos e incluso paralizó al país entero. Fua. Estamos escuchando la canción de Tekkaman Blade, del videojuego de Tekkaman Blade. Ajá. ¿Te acuerdas que hablamos de Tekkaman Es el otro verdad, día? Sí. no todo el asiático es chino. Claro, pero para esta consola que voy a hablar ahora. El 21 de noviembre del año 1990 fue un día histórico en Japón. Las calles se llenaron de colas y colas interminables de gente. Los estudiantes no concurrieron a sus institutos de educación, esto ya lo dijimos una vuelta. Sí. Y los adultos no fueron a sus trabajos, Creo que vos lo decís cada 15 días. Sí, creo que amo lo decir recordás. esto. Sí. todo para poder conseguir la nueva máquina de Nintendo, la Super Famicom. Más conocida acá como Super NES. Super- Pero sí, en esa época era claro, hasta ahí era todavía, Super no, Famicom. todavía no hizo el salto a Estados Unidos. Pero, ¿te das cuenta de lo que causaba esto? Una locura en las Sí, calles. sí. Un sistema tan esperado que la primera tanda de 300.000 unidades se vendieron en pocas horas y muchos no pudieron comprarlos y reinó el caos en las tiendas de videojuegos. Yo me imagino tipo Fry en Futurama, shut up and take my Claro, money. o Tipo, sea, dámelo. Nintendo más o menos calculó e hizo una primera tanda de producción en masa para vender y se quedó hiper corto. La Sí, sí, gente impresionante. enloquecía por esta consola. Ni siquiera Nintendo había previsto semejante éxito. Las repercusiones de todo lo que sucedió este día fueron tan grandes para la sociedad de Japón que el gobierno japonés hizo un decreto que obligaba a las empresas desarrolladoras de consolas de videojuegos a realizar sus lanzamientos en los fines de semana para evitar que el país se volviera a paralizar. Qué locura, ¿no? A lo que llegan, ¿no? Claro, Salado. Japón es un mundo aparte. Sí. Hacen cualquier cosa. Nunca una consola había tenido tanto éxito desde el primer momento. Esto se ve al antecedente que tuvo la otra consola. Nintendo se había convertido en el líder mundial con una consola de prestaciones inferiores a la competencia, porque competía paralelamente con el Mega Drive y con la PS Engine. Sí, era 8 bits contra 16, ¿no? Claro. Pero seguían ganando. Seguía ganando. Entonces la gente quería ver cuáles eran las capacidades de esta nueva máquina con una tecnología muchísimo mejor. ¿Qué tenés para agregar a esto, Fernando? Tengo que, por ejemplo, Nintendo y Sega siempre están las comparaciones, ¿no? Vos decías lo de que Sega hace lo que Nintendo no se anima. Y por ejemplo, yo tengo el dato acá de que la máquina de Nintendo manejaba 32.768 colores y 256 simultáneos, mientras que Sega usaba 512 colores, muchísimos menos, y 64 simultáneos. Entonces, si vos comparás los dos videojuegos,
O sea, no sé, o sea, se puede hablar más técnicamente, pero se ve mejor, ¿viste? Claro. Se ve mucho mejor el Super Nintendo, Claro. que era Eso- son los colores lo que definen la Claro, resolución. esos detalles los vamos a ver capaz con un poco más profundidad la próxima vez. Yo me adelanto siempre. Está bien, soy adelante. ansioso, soy ansioso. No, pero quería que lo hicieras. Ajá. Aparte, Sega también se ingenió muchísimo como para disimular esa falencia en colores, haciendo juegos que Más oscuros, ¿no? Claro, y lo saturaban también con un montón de colores por todos lados, haciéndolo ver como realmente una cantidad muchísimo más de lo que realmente había. Yo recuerdo esa comparación en esa época, no en esta época, pero un poquito después, cuando llegó acá la Genesis y eso. Yo tenía la Genesis y tenía un amigo que tenía la Super Nintendo. Los dos éramos fanáticos de Mortal Kombat, jugábamos en el arcade. Pero se y, veían totalmente diferentes. claro, sí. cuando llegamos a nuestra casa nos matábamos en la maquinita. Entonces él iba a mi casa y me decía: vos, la Fatality, yo qué sé, de no sé quién, es diferente en la Nintendo. Bueno, un paréntesis aparte del tema de la sangre, que lo vamos a ver más adelante, pero aparte tenía menos colores y yo defendía a muerte de la Sega. No, Sega es mejor y tal. Cuando lo vi en carne propia tuve que bajar la cabeza y decir, sí, Nintendo se veía mejor, se movían mejor. Técnicamente se veía muy superior, pero en realidad, ¿sabías que la Mega Drive, o las Genesis como quieras llamarle, era más potente que la NES? El procesador era más potente. El tema es que la NES usaba simultáneamente 4 procesadores que alivianaban el peso de cada procesador, y eso hacía que los juegos se vieran más fluidos. Pero en realidad la de Sega era un poco más potente. Y bueno, Sega le gana en esto que supuestamente iría la semana que viene, el tema de la brutalidad, el tema de lo family friendly. Claro. Ahí Nintendo come. Claro, por eso te digo. Y- Ahí es donde empatan un poco, porque si Claro. vos perdés en calidad tenés que ganar en algo. Claro. Y ahí está. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Esa es la parte que más me gusta. Sí, cuando aparece- eso va a estar de más. Es que ahí entra la sangre mismo. Claro, literalmente. Bueno, vamos a una micropausa y enseguida regresamos. Dale. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Friki Store del Uruguay. Bien, y nos vamos. Me quedé con ganas de hablar más. ¿Qué tema es? Este tema está de más. Está sí. zarpado, sí. A mí me gusta pila. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Todo bien? Bien. Yo bien de bien acá, disfrutando el humo a mono huérfano y volvió con eso, y agua calcinada. Bien, vamos a tirar las redes antes de irnos. En Instagram, que para mí el Instagram hay que nombrarlo primero porque está de moda. El Facebook está decayendo. Bueno, decilo nomás. Instagram es @tucostadofriki. Y en Facebook, Tu Costado Friki. Y no olviden de agregarnos ahí, seguirnos. Claro. Es verdad. No se olviden de ver nuestros videos en YouTube y suscribirse en el canal llamado Tu Costado Friki Y y ver ver nuestras nuestras caritas. caras. Nuestras caras, hoy estamos enfermos. Menos Gastón. Gastón no se enferma nunca. Estoy sospechando. A veces sí. ¿Sí? Me droga hasta las patas para que no me pase. Estoy Pero sí. sospechando de que no es un superhumano o algo, tiene una Me mutación. da miedo. También tenemos el mail que es tucostadofriki@gmail.com Y el número de celular que es 097-290-571. ¡Llame ya! Otra vez. ¿Otra vez? Bueno, Sí. 097-290-571. Deja un eco y todo, es genial. Bueno, vamos a irnos con un tema musical que es Friday I'm in Love de The Cure, que ¿lo lo eligió elegí nuestra yo? compañera Sofía. Porque Porque es está una enamorada. buena... No estoy enamorada, Bueno. pero fue Pasó una un buena buen fin de semana. semana. Fue un lindo fin de semana, buena nostalgia. Y nada, me gusta mucho el tema, siempre me alegra. Espero que a alguien le haga feliz. Bien. Y hoy la frase la tengo yo. Bien, hasta la semana que viene. Y Sofía, deleítanos con la frase. Aceptamos el amor que creemos merecer.